Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Héctor Partida. ¿Cómo estás, arquitecto? ¿Qué tal, Abraham? Bien dentro de lo que cabe, sin embargo ahora amanecí afónico, para que me tengan paciencia. Oye, a ver, platícanos un poquito del problema de voz que tienes, porque en el video anterior la gente estaba consternada, haciendo lucubraciones de por qué estabas hablando así, pero tiene una razón, ¿verdad? Así es, hace un poquito más de un año me dio COVID y el COVID no te hace nada, pero te afecta lo que traigas. Yo traía un problema congénito en el corazón, me operaron y me dio un infarto cerebral y el habla y la mano fueron lo que salió perjudicado. Ya puedo afirmar con mi mano derecha perfectamente y ya casi hablo, nomás que pues parece que hablo ahí medio raro. Varios me han dicho, oye, ¿no eres de aquí? Soy de aquí, soy tapatío 100%, pero me quedó ese acentito y pues algunos me dicen, oye, parece que estás borracho, pero no puedo tomar alcohol. Para que no se asusten, jóvenes. ¿Sí? Arquitecto, muchas gracias. Después de esta gran aclaración, platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, Abraham, aquí lo más interesante es que esta fachada es la mejor del fraccionamiento. Oh. Vean, qué bonita está. Y este proyecto me lo encargó un cuate que es artista. Me dijo, la quiero así, la quiero así. Entonces, tiene más su toque que el mío. Me dijo, tú consíguela así. Entonces, pues está muy impresionante y tiene su toque. Hay muchas escaleras para subir. Y me decía, esta es una casa para un matrimonio joven. Entonces, los carros quedan abajo. Y la entrada principal es esta, Abraham. ¿Por qué me pidió tantos escalones? Para que pudiera bajar hasta un carro, un Jetta, que no estuviera tan inclinada la rampa. Me dijo, quiero una rampa muy suave, que hasta en un carrito puedas bajar. Entonces, no le hace que me suba a la casa. ¿Cuánto baja la rampa? Acuérdate que para el CUS, Obras Públicas, te maneja que no te excedas de 1,70. 1,70 de qué? 1,70 de altura. ¿Pero de altura de dónde a dónde? De ahí, o sea, del machuelo. Aquí es 1,70, no debes exceder, para que no te consideren en el COS. Ah, claro, para que no cuente como metros cuadrados de construcción de planta baja. Así es. Entonces, de aquí, ahí bajamos 1,20. 1,20. Del machuelo. ¿Y cuánto mide la rampa? Aquí tenemos 5 metros. 5 metros de rampa y bajamos 1,20. Entonces, ¿ese qué porcentaje tenemos de pendiente? El 24% aproximadamente, jóvenes, de porcentaje En los 5 metros. de pendiente. Pero no, ¿sabes qué? Yo creo que no baja tanto. Se ve, siento que baja menos porque la rampa se ve suave. Es demasiado suave. Ajá. Y traigo otros 5 metros allá a nivel. Ok. Entonces, esto viene siendo la cochera, Abraham. 2 carros caben en piso, 2 carros en rampa y tenemos una bodega. De acuerdo, muy bien. Claro, haces un colado de la escalera, ¿verdad? Para que puedas aprovecharlo por debajo. Así es. Y queda bastante bien la bodega. Sí, quedó aquí en una bodega, pues, las llantas, el gato, qué sé yo, esas cosas. Mi las mujer no guardas me aquí. deja tener una llanta en el comedor. Así, muchas veces Qué mala, nosotros los hombres subimos cosas y la mujer se molesta de eso. Entonces, que tenga su propia bodega la cochera. El pavimento de la cochera es de Es un concreto estampado. concreto estampado. También me lo escogió la figura del dueño y el color del dueño. A mí me gusta este color gris, Abraham, porque a la hora que tú pasas no se notan las pisadas. Si tú cuelas un negro, por ejemplo, se ve muy bonito, pero se ven las pisadas. Entonces lo tienes que estar lave y lave. La ventaja del gris, que pues lo estamos pisando y no se notan. Excelente. Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Esta casa es de 182 metros, divididas en sótano, planta baja, planta alta. Tenemos de frente 8 metros 8 metros. y tiene de fondo el terreno 17 metros. 8 por 17, buenísimo. Así es. Excelente, pues a ver, vamos a conocer los 8 por 17. Y pregunta, ¿orientación solar? Traigo el norte de aquel lado.
O sea, me sale el sol acá y se mete ya. Ok, excelente. Entonces, puedes abrir ventanas porque nunca le va a dar el sol o muy poco tiempo le va a dar el sol de frente, En ¿verdad? la tarde no le da el sol pesado en todo el jardín que tenemos atrás. En Y la hace parte de cómodo. atrás. Así Ok, es. muy bien. Cantera en las escaleras. Así es. Traemos la cantera blanco tinajero en el ingreso. La idea de esto es que pareciera una sola pieza de madera. Esta es nuestra entrada principal. Blanco tinajero. El recubrimiento es de porcelanato, ¿verdad? Imitación madera. Así es. Bueno, este es porcelanato, este sí es madera. Ah, es que sí se pierde, bastante. Y también aquí tengo más porcelanato porque la idea es, si quieren poner una maceta o algo decorativo, que tengan ese espacio, que es parte de la bodega. Ok. Bien, entramos a doble altura, jóvenes. Así es. ¿Quieres ver la planta alta o la planta baja? Planta baja, planta baja. Planta. Entramos. Y el cemento pulido característico de tu obra. Así es. Y tenemos esto doble altura. En cuanto entras, ve qué amplitud no te sientes para nada apretado, al contrario, te sientes como que la casa es más grande de lo que en verdad. Oye, curioso que además aplicas el cemento pulido en la losa. Sí, Eso no lo había visto. La idea es que tengo el muro y hace esto, que parezca un solo elemento que nomás lo doblamos. Entonces le dimos un poquito más de altura a esta losa para que también me entre luz de este lado, de manera lateral. Ya la vi, tiene un desfase, es cierto. Así es. Excelente, por ahí sale también el aire. Estas son las caliente. escaleras. Aquí traigo vidrios de 9 milímetros, templado. También escalera blanco tinajero, igual que para que se hagan juego. Ujú. Y las escaleras en L, para entrar a las recámaras. Excelente. Aquí te quedó más claro el cemento pulido, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que abajo tengo concreto aparente. Ajá. Este no es cemento pulido. El dueño no quería que se marcaran aquí las líneas. Me dijo, lo quiero muy liso. Todo lo que hicimos, fue ponerle el mismo queso y después un acabado espejo. Para que quedara más clara y que no se vieran los mapeos. Sí, sí, sí. Es que pues muchas veces nos gusta más que quede un poco perfecto, ¿verdad? Así es. Y este sí se ve más regular, ¿no? Menos Es correcto. craquelado, menos cosas. Lo craquelado hace que se vea muy natural. Sí. Aquí no quieren eso. Quieren que se vea liso. Hay gente que se le gusta que mapee, hay gente que no. Oye, fíjate, este ventanal tan grande, pues te lo permite el norte, ¿verdad? Así es. O sea, muy bien. Que no sea muy caliente la casa, lo puedas tener. Junto a la entrada principal tengo el medio baño de visitas. Que como debe ser, Abraham, ya ves que soy migrañoso, pongo luz blanca, luz amarilla, espejo, lavabo, WC. Este es el baño para visitas. Visitas, muy bien, ventilado. Y Excelente. con ventilación y iluminación natural. Entonces quedamos que esto es porcelanato, no es piedra, Este es ¿verdad? porcelanato, no. ¿Qué marca es? Está bien. Bueno, manejo varias marcas. Entonces, el que le guste cliente, sobre ese me voy. Pero manejo Castel, Tendenza, Vitromex, etc. De acuerdo. Bien. Entonces ahora nos venimos para acá, jóvenes, y tenemos vista hacia el jardín. Ajá. Aquí tengo unas luces que iluminan de abajo hacia arriba para dar ese realce, pues, de obra única. De acuerdo. Y así como está aquí, así me lo pidió el dueño. Aquí tengo un escalón, Abraham. ¿Por qué? Porque el dueño me dice, yo parándome de aquí, quiero que esto se vea más amplio. Entonces, todo hacia el escalón y tengo la sala comedor más alta que el lobby porque tengo la doble altura y me pidió un cajillo de luz indirecta en todo el lobby. Entonces tenemos luz indirecta amarilla, luces amarillas y luces blancas. Ok, ¿qué altura tenemos acá? Aquí traemos 260. 260 al plafón. Ok. Así es. Y esta ventana, bueno, ambas ventanas tienen su mosquitero y se conectan a tu jardín. Y aquí el dueño me pidió un jardín más amplio atrás y que ese muro estuviera pintado de diferente color para que desde que entras te haga un contraste y se vea diferente. Un remate. Ok. Y te pidió que el jardín fuera más grande. Así es. O sea, le diste más de los 3 metros que Sí, tenías de restricción. aquí tenemos 4 metros. 4 metros. 4 por 8. Ya. Ese es nuestro jardín posterior.
y pues ve la fachada. No es la típica fachada pareja atrás. Tiene algo de relieve. Este pulido llegaba hasta acá. Mi hijo dijo, no, llégalo hasta la ventana. Entonces le pintamos hasta la ventana. Ok. Y esta ventana o este cancel de aluminio, Abraham, se abre por atrás. ¿Para qué? Para abrir todo este claro. También se conecta. Imagínate una fiesta, Abraham, aquí. Pues tú tienes toda esta parte como área social. Integrado, ¿no? Así es. Al interior. Bien, y la cocina de este lado, esa campana parece tele. Como debe ser, Abraham, junto al comedor, la barra desayunadora. Y tengo aquí quisimos poner una parrilla y un horno. Y tenemos una campana touch. Ah, esto. Está bonita la campana. Ya no sabes ni qué va a hacer, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? y tiene luces. Órale, está buena. ¿Qué marca es? Maxim. Es Maxims. Maxims. Ahorita, como la están promocionando la marca, me dan el mismo precio que las otras. Pero estoy muy seguro, Bam, que con el tiempo Va a subir. va a subir. Órale. Es como un transformer. Está bien. Así es. Y aquí tengo luz en directa arriba y luz en directa abajo. La cocina. ¿Qué materiales es la cocina? Esto es melamina touch, Melamina touch. granito natural y melamina touch. Muy bien. También por dentro es melamina. Ok. Muy bien. Esta es la barra que, pues en estas puertitas, yo le llamo ponerlo de la tiendita, ¿no? Las papas, qué sé yo. Tienes cajoneras, tienes lo de la tarca, otras puertas, tienes la estufa, tienes tu despensa y tienes alacenas arriba. Alacenas, muy bien. Junto a la cocina, Abraham, tenemos cuarto de servicio. ¿Qué es cuarto de lavado más bien? O sea, aquí va la secadora, la lavadora, el lavadero y todo tenemos este espacio para que cuelguen o pongan un mueble o qué sé yo. Perfecto. El lavadero, el boiler arriba del lavadero por si pasa algo que caiga en el agua. Y tengo el centro de carga y el centro de carga del hidromático. El hidromático, ok. Fíjense, ¿cuánto mide este cuartito de lavado? Ese cuarto tiene 1.80 por 3.80. Ok, 1.80 por 3, un poquito menos, pero sí. Ese 1.80 lo hace muy, muy amable. Lo hace atractivo. Y este lado, jóvenes, la clave de esta cocina es la mocheta, ¿verdad? La mocheta te da ese respaldo para todo un mueble. Para que recargue el mueble y que nos ayude estructuralmente, que no sean claros tan grandes y no encarezcas la estructura. Muy bien. Perfecto. Vamos arriba, jóvenes. Subimos este escalón. Tenemos, Abraham, aquí las luces de cortesía, el rotante que ilumina hacia arriba y hacia abajo. Y ponemos otra lámpara que muchos clientes me dicen, tómate el candelabro. Y yo más pongo el candelabro ahí. Okay. Se ve bonito. Ah, la del cielo. Sí. Okay. La dejo al centro. Algún día van a poner un candelabro aquí. Okay. Y lo que te comentaba, Abraham, me entra más luz por allá. Excelente. Está bueno ese desfase, ¿eh? Sí y está ventilando todo. Le dejamos un poquito de ventilación. No como no una ventana normal, pero ventilación. Pero sí respira por ahí. Sí, sí respira y sobre todo ilumina. Perfecto. Aquí para la gente que le gusta mucho la iluminación, esto está excelente. Yo que soy medio vampiro por las migrañas, pues, yo aquí llego y es mucha luz. Es mucha luz. Fíjate, no, siento que está bastante bien. Comenten, jóvenes, ¿ustedes qué prefieren? ¿Prefieren la claridad o prefieren la penumbra? ¿Verdad? Porque es bien interesante eso. Hay personas que prefieren la penumbra también un poquito. Sí, es más bien. Pero creo que son los más jóvenes. Una casa debe de ser que te sientas cómoda, bro. Si en una casa te sientes cómodo en oscuro, hazla oscura. Si no te sientes cómodo, hazla con mucha luz. Pero es más bien que la hagas a tu gusto. A tu gusto. Comenten, jóvenes, ¿cuál es su gusto? ¿Luz o sombra? Muy bien. Llegamos a un distribuidor y tengo las recámaras secundarias. Vente a las recámaras secundarias. Cada recámara tiene su propio baño. En cada recámara tiene su regadera,
con su nicho. Ya ves que me encanta que hacer estos nichos para que pongan el champú, la piedra pómez, el rastrillo, que sé yo, y no anden en el suelo. Me gustan que sean tipo ducha, las regaderas. Entonces tengo el espacio de regadera, WC, y tengo el lavabo. Qué También lavabo flotados. flotado, todo el mueble es de madera. Sí, esto tendrá que como un 260, 280, ¿verdad? De largo Tengo 280 por 140. por 140. Medida mínima óptima. Bueno, la Otra medida vez el mínima óptima para que no te peguen las rodillas, me gusta manejar 130. 130, ok. 130. Ya, hay baños más chiquitos, pero luego andas meditando en tonos dorados y andas con las rodillas así y se me hacen incómodos. El rodillazo, ¿verdad? Claro. Ah, la recámara tiene un Y closet aquí integrado. la con qué. recámara está al revés, Abraham. ¿Qué está Está al pasando? revés. En vez de que la cabecera esté allá, Ajá. la cabecera está acá. Entonces aquí el dueño me pidió un plafón de luz indirecta, que entres a la recámara y lo veas y que pongas aquí la cama. ¿Por qué? Para tener un closet más amplio. Ok. Entonces el dueño aquí me pidió hay cajoneras, doble tubo de colgar, maletero, y tengo para colgar esta área y esta área. O sea, ya lo convierte en un closet amplio. Y arriba de la cajonera, esta es el área de tele. De acuerdo. Su ventana, ventilación y iluminación natural. Digo, una recámara para un niño está de pocas. ¿Cuánto te queda libre? Aquí Medidas. tenemos 320 por 360 menos el closet. Menos el closet, sí, más o menos. Y los materiales de la carpintería, ¿qué son? En la carpintería, todo lo que ven aquí es de encino americano. Encino americano. Ok. Perfecto. Es importante, jóvenes, porque al final del video les compartiremos el costo, ¿verdad?, de los arquitectos de Urbavita y es importante que siempre comparen, pues como dicen, peras con peras, ¿verdad? Así es. Entender los materiales que se están incluyendo. Quiero más lujo, pues vas a gastarte un poquito más, pero Ujú. va a ser mejor. Aunque esta madera a mí se me hace muy buena. El encino americano se me hace muy bonita beta. Ujú. Creo que no ocupas más. La otra recámara, también secundaria, traemos el lavabo, WC, igual, la regadera con su nicho. Los acabados son iguales porque se tiene planeado vender esta casa, Abraham. Entonces Ok. tienes que poner acabados que sean parecidos, ¿no? De acuerdo. Entonces ahorita nos dices en cuánto se va a vender la casa. Eso no lo sé. Ah, no sabemos. No, porque el dueño todavía me dice, voy a hacer cuentas, todavía no saben ni en cuánto, En cabrón. cuánto le salió, ¿verdad? Es que siempre recuerden, a ver, para todos los que están dedicándose al desarrollo inmobiliario, venta de casas, departamentos, el precio final, jóvenes, tiene que ser lo suficiente para que puedas seguir el negocio. Así es. ¿Qué quiero decir con eso, verdad? Que cuando tú vendas esta casa, lo que te quede sea suficiente para que puedas comprar otro terreno, construir otra casa y que te quede una lana para comer. y que Nadie te quede- trabaja gratis. y que te quede para comer un poquito también, ¿no? Entonces, estaba girada la cabecera y el closet lo tenemos aquí de este lado. Sí, es distinto, ¿verdad? Porque llegas y chocas con la cama. Lo que pasa es que en cuanto entras, pues aquí vas a ver la cama. Ajá. Así me la pidieron a Pam para que no fuera una casa igual. Lo que me impedía que no sea igual. Esto fue. De acuerdo. Que cuando tú tienes la puerta y respetas pues una mochetita de 60 o algo así, pues ya le das un poco de chance también a los burós, ¿verdad? Pues, y como no le ves ese closet aquí, Ajá. no se siente apretado y puedes hacer un closet más grande. Sí. Esa fue la idea que tenía aquí el dueño. De acuerdo. Y saliendo de las recámaras secundarias, estamos en el distribuidor en el que subimos y está la recámara principal. Y en la recámara principal habrá, y tenemos una ventanota. Y esta es la cama con su distribuidor, con su plafón de luz en directa. Y aquí va la tele. En la recámara principal ya traemos 410 por 4 metros. Libres, porque aparte está el vestidor. De acuerdo. 410 por 4. Y junto al vestidor, o sea, junto a la recámara tenemos el vestidor. Empezamos por aquí. Aquí encendemos la luz. Este es el vestidor en L, jóvenes. Así es. Para tener 2 cajoneras, una para mamá, una para papá, maletero, doble tubo para colgar y cajones cada quien. Y una linternilla. Sí, aquí no quería a mí me gusta dejar los vestidores oscuros
porque se daña con la luz la ropa, qué sé yo. Entonces aquí me dijeron, no, ponle un tragaluz para que sean todas las áreas estén iluminadas. Muy bien. Junto al vestidor, junto a la recámara, mam, tenemos el baño de la recámara principal. Igual, luz blanca, luz amarilla, más grande el mueble, más grande el espejo, WC, regadera. Regadera con su nicho. Ah, aquí se lo divides a la mitad. Regadera y taza, pero solamente le aplicas el azulejo a la regadera. Así es. Y ahí dejas un tragaluz. Así es, y todo este muro y esta escuadra está recubierto. Como son muros que llevo instalaciones, hay que recubrirlos para que luego haya una humedad o algo, no estés batallando. Ujú. Y el mueble, aquí, ¿qué medida tiene este espacio? Aquí ¿Será como 1,5 metros? 1,80. Más o menos, ¿verdad? Y el mueble mide 60. 60. Bien. Me gusta el azulejo, me gusta el recubrimiento. Y lo tientas, es como textura de piedra. Entonces estás bañando y lo agarras, entonces ya te sientes como que es piedra natural. De acuerdo. Se ve bien. Y aquí sí el muro cabecero va de este lado, ¿verdad? No, la cabecera es de este Sí, lado. no, perdón. Ese es la tele. El cabecero es este y por eso tenemos la luz indirecta aquí. Tú recargas tu cama aquí. Imagínate, pintas de otro color este muro, eso te sale más económico que comprar una cabecera que te va a quitar espacio. Ok. Bien. Y la casa tiene terraza, ¿no? ¿Verdad? No, Esta- este no tiene roof garden. Para Ajá. acceder a la azotea es por medio de escalera marina. Escalera. No quieren un roof garden porque se hizo un sótano. Ok. Y bueno, ahora podemos compartirles los costos para los que quieran contratarlos, ¿verdad? Para los que quieran entrar también a este Así negocio es. de construcción, vender o para ellos mismos. La construcción, o hasta ahorita, mam, traemos el 12,500 por metro cuadrado. Metro cuadrado. ¿Qué incluye ese 12,500? Estos acabados que ven. Prácticamente el encino americano, porcelanato. Doy a escoger si las quieren hacia arriba. Bueno, voy personalizando estos tipos de apagadores, el color que quieran. Cocina de granito con melamina, los luces de una sola pieza, que no se le ven las costillas, todo flush, el lavabo tendencia. Oye, que quiero que sean los rugo, me pagas la diferencia, te pongo rugo. Oye, quiero otro piso de mármol, ¿qué más quiero? Me pagas la diferencia, te pongo el mármol. Ok. Entonces, pero parte de esos 12,500, 12,600 que me dijiste. así es, o sea, tengo como base esos 12,500 Ajá. y tengo una lista de acabados. ¿Tú quieres cada acabado algo más costoso? Pues se cotiza la diferencia. Ok. Excelente. Está muy competitivo para todos jóvenes. Los precios ahorita, las constructoras de Guadalajara están desde estos 12,500. Bueno, hay unos que todavía menos, ¿verdad? 11,600. Si le meten vitropiso, si los otros no están remetidos, o sea, cosas que no tengan que ver con el lujo, que si lo notas, o sea, una acabado de Infonavit deben de andar hasta en 10. Pero jóvenes, yo les voy a dar una recomendación aquí. No se vayan por el precio, ¿verdad? Que se vayan por la calidad. Como tú lo dijiste alguna Que vez. les guste. Yo no, ¿cómo dijiste? Yo no soy el barato. ¿Cómo dijiste? Así, yo planeo esto, no ser el más barato ni el más caro. Ni el más ser el mejor en costo-beneficio. En costo-beneficio. Entonces, porque al final, o sea, si alguien te compite por precio, vas a sacrificar tiempo. Y si alguien Sobre te todo calidad. calidad, o sea, al final, jóvenes, realmente no lo vas a tener todo. O sea, si tú estás buscando contratar arquitectos que te den el precio más barato y que te terminen más rápido que todos y con la mejor calidad, perdóname, pero estás soñando. Así es. Vas a pasarla mal. Son falacias el querer todo por menos. Nadie trabaja más para ganar menos. Y otra cosa... Y el que te lo dé probablemente no sabe que está fallando. No sabe que se está echando la soga al cuello. En una casa y que tengas corto y que tengas otro corto. En más de 100 casas no hemos tenido un solo corto. Eso, no hemos tenido una sola fuga. Entonces, a veces los clientes me hablan, oye, está goteando. Pues una manguera de cofres, se las cambio, cuestiones de garantía. Eso es normal, pero que en la pared tengamos que abrir para reparar es
polvo, es tiempo, es dinero y aparte la quemada del cliente, oye, le tengo que abrir, o sea, a nadie le conviene. No hemos sufrido de eso, bendito sea Dios, en más de 100 casas. Pues ya 100 casas los recomiendan. Pues arquitecto, por favor, las redes sociales para que los puedan contactar. Nosotros somos Urbavita, estamos en el YouTube, estamos en el Facebook, estamos en Instagram. Excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Abraham. Seguiremos compartiendo sus obras. Jóvenes, pues nos retiramos, nos vamos a retirar compartiéndoles un poquito de la casa. Me quedo mucho con este espacio lo sentí muy agradable. La escalera tiene buena dimensión. Pero de verdad, jóvenes, porque muchas personas ya están contratándolos a los distintos arquitectos que ven aquí en el canal y recuerden, o sea, nosotros somos un aparador para todos ellos, ¿verdad? Pero es muy importante que hagan un buen análisis, que visiten distintos despachos, que conozcan las obras, que platiquen con los dueños de las obras, para que tengan realmente un criterio amplio a la hora de contratar. Y por último, recuerden esto que les dije. No se puede tener todo en la vida. No se puede todo, definitivamente. Entonces, si de repente estás contratando a los arquitectos que te están cotizando más barato y sientes que ganaste, pues sí estás ganando en costo, pero algo puede pasar. El tiempo puede ser mayor de lo que te prometen, porque obviamente todos prometemos, ¿verdad? Todos los arquitectos, todos los vendedores prometen y prometen y prometen. Pero uno como cliente debe de entender que detrás de un precio muy barato, algo tendremos que sacrificar. Entonces, quiero que sean conscientes de eso. Quiero que sean conscientes de que algo se va a sacrificar siempre, jóvenes. Siempre, pero siempre. Yo me despido. No sin antes darle un saludo a alguien que me pidió que le mandara un saludo. Luego me escriben por Instagram y por las redes. Y aquí ya empiezo a notar sus saludos. Déjenme ver. Denme un segundito. Saludos a YouTube, Brian Play, Elizabeth Ortega, creo que eso ya los había hecho, pero me acaban de pedir que saludara a Jesús Sánchez de Campeche, que es muy fan. Saludos, Jesús. Muchísimas gracias por ver el canal y muchísimas gracias a todos. Me encantó leer sus comentarios de a qué se dedican en el video en uno de los últimos videos de Consasur, allá en Chiapas, en Tuxtla. Me encantó leer muchos médicos que están viendo el canal, mucha gente que se dedica a la construcción, hasta alguien que se dedica que es trailero allá en Estados Unidos. Créanme que leo sus comentarios y créanme que los valoro muchísimo. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar creando esta cultura de la arquitectura. Hasta pronto.